y que depende del radio de curvatura de la superficie. ¿Ya? ¿Qué es y para qué sirve el Pentacam? ¿Sí? El Pentacam obviamente es una cámara fotográfica, la cual está proporcionada por un sistema giratorio que es la cámara de Scheimpflug. Es algo bien curioso porque este sistema de Scheimpflug no se lo utilizaba para temas científicos o de la medicina en general, sino que más bien estas cámaras fueron utilizadas para el tema de la estrategia militar, ¿sí? En temas de ataques aéreos, en bombarderos. Entonces después, con el paso de los años, fue teniendo una inclinación hacia la parte de la salud, como por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces es básicamente una cámara anterior que tiene un sistema de 3D. Nos va a ayudar con una patimetría corneal, una topografía. Nos puede ayudar, obviamente, en el tema de análisis de cataratas, de glaucomas, aberrometrías, ¿sí? Entonces, como les decía al inicio, esto es un complemento para nosotros muy importante, ¿sí? El cual no siempre lo podemos dominar, pero sí tenemos que conocer qué habilidades o qué bondades nos presta el Pentacam, ¿de acuerdo? Es también muy importante saber cuándo voy a solicitar un Pentacam, ¿sí? O por qué solicitarlo, ¿de acuerdo? La topografía corneal anterior, posterior y la elevación corneal son los resultados en ciertos aspectos clínicos como el queratocono, astigmatismos, extasias post-LASIK, ¿de acuerdo? Entonces van a ser casos en los que nosotros vamos a tener la idea de pedir un examen de estos, ¿de acuerdo? Aparte de eso, nos va a facilitar muchísimo en la adaptación de lentes de contacto, en la interpretación de los cálculos de anillos, ¿sí? En los estudios pre y post LASIK. Fíjense que esto es muy importante, que es algo que uno no puede dejar pasar. Vamos a tener el análisis de la cámara anterior en 3D. Nos va a mostrar una densidad de cristalino, el cálculo de los lentes intraoculares para cirugías tanto de catarata o para cirugías de refractivas, y vamos a tener un estudio para el glaucoma. Entonces, fíjense todas las bondades que tenemos en estos casos, ¿ya? Uno pensaría que solamente nos vamos a restringir al manejo de un Pentacam para cosas básicas. Ciertamente no todos tenemos la herramienta a la mano, pero a veces cuando tenemos una inquietud o una duda en cuanto a nuestra refracción o a un caso complejo, pues obviamente lo que hacemos es recurrir al equipo, ¿no? Pero muchos de ustedes a lo mejor no tendrán la herramienta o no tendrán el concepto de por qué solicitarlo, entonces ahora podemos tener un poco más amplio esa idea. Envíen a hacer los exámenes, no tengan recelo de que el paciente va a estar dudoso de regresar con ustedes, porque a la final de cuentas, si el paciente nota que ustedes envían a hacer un examen y ese examen va justificado y respaldado por su criterio y por su conocimiento, el paciente obviamente que esto lo va a hacer sin pensar dos veces. Entonces, eso es muy importante hoy en día porque el paciente tiene la información a la mano y cuando el paciente no tiene esa información de parte de nosotros, el paciente ya, más bien ahí decide migrar hacia otro lugar donde puedan darle información que él ya la tiene en la mente, ya está pensando. Entonces, importante siempre aclarar esto, ver para qué de la mano con el médico oftalmólogo es solicitado el Pentacam, ¿ya? Porque tenemos muchas herramientas que nos ayudan para el manejo de la parte quirúrgica, ¿sí? Entonces, importante tomar eso en cuenta. Ahora, la interpretación del Pentacam, como tenemos ya nosotros la idea, pues se basa en una interpretación de colores, ¿verdad? Entonces, vamos a ir desde los colores fríos, ¿sí? Que son los violetas y los azules, que están relacionados a curvaturas planas o en casos de dioptrías bajas. Vamos a tener colores intermedios que vienen desde los verdes hasta los amarillos, que están relacionados con córneas normales o de potencia media. Los colores cálidos, naranjas y rojos, ya están asociados a córneas que tienen cuadros patológicos o que tenemos dioptrías muy altas, ¿sí?
Muchas veces uno interpretando o viendo un pentacam dice, ah, no, mira, este paciente es hipermétrope, ah, no, mira, este es miope, porque vamos viendo la relación de los colores y las curvaturas. Entonces, esto es un juego de interpretación, no solo de colores, sino también numérico. Entonces, uno ya va directamente a los valores que necesita conocer, pero es importante saber interpretar. Yo no sé si alguno de ustedes, me imagino que sí, pero la semana anterior, como decía Fernando, estuvimos en la charla del manejo de los lentes esclerales. Entonces, por ejemplo, ahí a veces uno tiene un cortocircuito porque en el OCT, cuando hacemos un estudio del epitelio para ver justamente en complemento con el Pentacam si el paciente es candidato o no para una cirugía, en cambio ahí la aplicación es a la inversa, ¿sí? Entonces, los colores no se interpretan como en el Pentacam, ¿ya? Los colores fríos no están relacionados a cosas, a córneas planas, sino más bien a que el paciente no va por el medio de la cirugía, ¿de acuerdo? Eh, la interpretación, que es lo que a la mayoría nos interesa, ¿sí? Pues como yo les decía, aquí vamos a interpretar, tenemos 4 mapas de color refractivo, ¿de acuerdo? Entonces tengo en mi primer cuadrante, ¿sí? Fijémonos, bueno, vamos con todo en la parte superior izquierda, aquí tenemos los datos del paciente, ¿verdad? Vamos a tener una interpretación en este lado de la parte de la cara anterior de la córnea. Como decíamos anteriormente, tengo la interpretación ya sea en milímetros o en dioptrías, ¿verdad? Tengo también la interpretación de la cara posterior, ¿sí? Tenemos aquí la parte paquimétrica, volumen de la córnea, incluso hay una compensación de la presión intraocular, tengo el diámetro de la córnea, ¿sí? Que como aquí ustedes pueden observar, no sale en blanco, entonces ahí uno dice, pero entonces no tengo el famoso white to white, ¿sí? Entonces no puedo digamos, decir qué valor tiene, entonces lo puedo medir yo incluso en uno de los mapas de Pentacam. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí tengo el QS, que es el Quality Shot, me dice que hay un tema de fijación. Quiere decir que esta toma posiblemente no es una toma fidedigna, no está bien hecho el examen. Eso es muy importante porque a pesar de que tenemos el material de que el equipo nos puede dar haciendo la medición de la córnea, pues hay que tomar en cuenta que el operador no es de sentarse y aplastar un botón. O sea, eso es la parte en la cual nosotros nos tenemos que ir diferenciando, porque la interpretación va de la mano de cómo hacer el examen, cómo realizarlo correctamente, utilizando un buen lubricante, una buena posición de cabeza. Y por qué no hoy en día con el tema de la pandemia, manejar este tema de la mascarilla, ¿sí? Que la mascarilla puede darnos unos resultados con un sesgo en el cual no es fiable. Entonces hay que estar muy atento a las tomas justamente de todos los exámenes de electrodiagnóstico y en especial este. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay mucha información que nosotros tenemos que ir conociendo poco a poco, tenemos que irnos familiarizando con esto, ¿sí? Entonces, si ustedes ven aquí en la curva sagital frontal, tengo esta isla, este color violeta. Entonces, claro, nos vamos hacia el violeta de nuestra tabla y me dice que son valores planos. Este paciente tiene aquí una cicatriz justamente de una cirugía de pterigio. Entonces, fíjense que en la curvatura sagital frontal, tanto en el mapa de espesor corneal y de elevación frontal, hay esa huella. Entonces, todo va compaginando y va siendo congruente en la interpretación. Entonces, tengo una córnea irregular, ¿sí? La curva sagital me muestra la ortogonalidad del ojo del paciente, ¿sí? La regularidad que tiene esta córnea, fíjense, no es regular, se rompe más o menos entre los 5, 6 milímetros, 7 milímetros también, se rompe la forma o la regularidad de la córnea. Tengo la parte del espesor corneal, el cual me marca aquí, ¿sí? 534 es un valor y 539 es otro. Entonces, estos valores están relacionados acá porque tengo la posición más fina, tengo la parte más alta y tengo el centro de la pupila. Entonces, son valores que se van utilizando en distintos casos para diferentes procedimientos. La parte de la elevación frontal, lo mismo, ¿no? Me va indicando estos valores, son importantes porque aquí en esta cara anterior el valor no tiene que exceder de 15.
micras, ¿sí? Fíjense que aquí en la parte de acá tengo 23, 27, 22, 26. Entonces ya hay algo medio extraño, algo no nos cuadra, ¿sí? Y en la cara posterior, pues, los valores no deben exceder de 17, ¿sí? Entonces, pero aquí como que la córnea no es una córnea tan regular, ¿ya? Bueno, asimismo, pues en la parte de las cuatro representaciones, acá tenemos otro caso. Igual, fíjense el mapa de color, acá en la parte superior, fíjense que aquí este 8 no es tan simétrico. Entonces aquí uno ya va sospechando, uno ya va teniendo sus dudas. Vamos correlacionando datos, tenemos una córnea de 44,50, ¿sí? Sobre 46,8, nos da un K promedio, ¿sí? Me da el poder total dióptrico del astigmatismo. Aquí me sale el valor de la excentricidad, que este no me había saltado anteriormente, pero lo tomamos ahorita. Este valor no tiene que ser superior a 40. Y fíjense que aquí este paciente va presentando 88. En la parte posterior también el valor no debe exceder de 43. Entonces, cuando yo voy viendo estos datos y voy correlacionando con esto de acá, me voy dando cuenta que ya aquí voy sospechando, ¿sí? Voy viendo qué es lo que me va prendiendo mis alertas, mis alarmas. Me voy a la elevación frontal y digo, tengo aquí esta forma que no es simétrico, ¿sí? Entonces, tengo un valor de 15 aquí como fuera de la parte de la pupila del centro. Bueno, está en el límite, ¿verdad? Luego paso a mi grosor. Tengo en la parte más fina 507 micras y digo, bueno, tiene un grosor no tan malo, no es lo óptimo, pero está bastante bien. Y fíjense aquí en la parte de la elevación posterior, ya tengo 17, 15, pero si me voy más acá, justamente coincidiendo con la parte de la elevación frontal, voy teniendo valores que ya están por fuera, ya tengo 20. Entonces aquí posiblemente me está dando la idea de que tengo una ectasia de la cual viene de la cara posterior hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ir viendo, ¿no? Correlacionando datos, porque muchas veces lo que queremos es llegar a este cuadro, ¿sí? Hay muchas personas que lo toman como muy a lo sencillo, muy a la ligera, y nos basamos en esta información, ¿sí? Y en especial en este índice de la zona de 8 milímetros, porque estos valores son valores en los cuales me van a ir dando datos importantes para yo poder ir pensando o sospechando que tengo una ectasia o tengo algo fuera de lo normal. ¿De acuerdo? Acá tenemos tomas o más bien datos que se van repitiendo, pero también hay datos que se van agregando. Entonces, fijémonos aquí que tenemos el valor del grosor de la córnea, ¿sí? En cuanto a anillos concéntricos, ¿de acuerdo? Entonces va la posición delgada. Entonces, voy viendo aquí que mi línea va bastante bien, pero empieza como a decaer. Pero esto todo lo vamos, como les dije hace un momento, vamos a ir compaginando, ¿ya? Como les decía hace un momento, llego a este cuadro. Aquí el Pentacam, haciendo su comparación con una esfera perfecta, me está diciendo que aquí hay una posibilidad de queratocono. ¿De acuerdo? El tema aquí es cuando este cuadro está en blanco. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a aplicar nuestra parte clínica, que es lo más importante para correlacionar el por qué pedimos el Pentacam, ¿sí? Tenemos luego de esto el Belín Ambrosio. Belín Ambrosio también nos hace una comparación, fíjense, dentro de los 8 milímetros, ¿sí? Un diámetro de 8, una parte frontal, entonces me hace la comparación con una esfera perfecta. Y me dice que en la cara anterior también tengo este dato, fíjense acá, todo es con un mapa de colores. Valores hasta 5 son normales, o sea, hasta 5, pero de ahí también de 5 a 7 ya se van considerando valores fuera de lo normal. Entonces, sí, es como es un semáforo. En alerta nosotros vamos a estar atentos en el amarillo y obviamente en rojo pues ya es una alarma mayor. Fíjense en la parte posterior, ¿no? La parte posterior me sale ya, hay una elevación. Me dice que tengo entre la comparación de mi esfera perfecta más del ojo del paciente, tengo 21, 20 y 22. Y ya tengo valores por encima. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos ya concretando nuestro diagnóstico.
En este lado de acá me da los datos igual keratométricos, pero también me está analizando la distancia entre el ápex y la paquimetría, o sea, entre el centro, ¿sí? Y me está diciendo que tengo 6 micras de diferencia en la parte anterior, frontal, y aquí en la posterior tengo 9, estoy dentro de los valores, ¿sí? Entonces, luego vamos a ir al perfil del grosor de la córnea. Entonces, aquí voy viendo que este patrón sigue siendo bastante simétrico, pero al final cae. O sea, al final esto pues, nos puede decir que no. Pero aquí el porcentaje del grosor, fíjense que va la línea y acá también empieza a decaer, ¿sí? Entonces es importante. Ahora, con este paciente, pues tenemos que tomar en cuenta con todos, más bien dicho, este dato de acá abajo, porque aquí me dice si es que yo tengo un paciente que es miope o es un ojo normal o si tengo un cilindro o un astigmatismo mixto, ¿sí? Fíjense acá, porque esto al rato de yo cambiar, de dar clic en esta parte, me cambian los valores que tengo en estas zonas de acá. Entonces, no necesariamente puede reflejarse una alteración, sino que es un ojo también con parámetros que está por fuera. Luego tengo las referencias de la base de datos, digamos, de mismo Pentacam, y me dice que el promedio de D está por fuera de la norma. Lo importante también del Pentacam es saber que tengo ciertos cuadros que me pueden dar información, o aquí yo tengo la literatura un poco para ir interpretando todo esto, ¿sí? Entonces acá, fíjense que podemos hacer un estudio comparativo, y como yo les decía hace un momento, pues esta charla la tenía preparada hace muchos años atrás, ¿sí? Pero hemos ido incorporando, y si hablamos un poquito, pues vamos a ir viendo que incluso ahora Pentacam puede hacer una secuencia por años, me puede sacar una progresión por años, que eso es importante. A veces el paciente tiene realizándose los exámenes en el centro, en la clínica o con ustedes, y ustedes digamos que ya llevan tiempo pidiendo el examen, entonces pueden pedir que les hagan una línea de tiempo en un mapa de interpretación, ¿sí? Con el paso del tiempo. Entonces ahí lo que hacemos nosotros es enviar esa información. Entonces aquí yo tengo un mapa comparativo, fíjense que puedo pedir las fechas indistintamente. Esta es una fecha de octubre versus de enero, ¿sí? Entonces yo puedo aquí en esta zona pedir diferentes valores y decir, necesito el espesor, necesito el tangencial, la elevación frontal, puedo pedir el de cámara anterior, ¿sí? Y me va a dar las diferencias. Entonces, aquí ya el equipo me saca un comparativo y me dice, en K1, con el examen comparado ahorita, no tengo variación, ¿de acuerdo? K2, indistintamente me va dando los cambios. Entonces, vamos viendo si es que eso no es un examen o una toma favorable para el paciente y para su estudio o su intención de saber en cómo está su estado de la córnea en caso de un queratocono. Este mapa, el Holaday Report, es uno de los mapas que también tiene mucha efectividad. eh, y bueno, aquí este es un mapa antiguo, no lo actualicé, pero tiene información incluso para el manejo de las cirugías de catarata, para la decisión del cálculo de los lentes intraoculares, ¿sí? Eh, para nosotros igual en la parte del estudio del queratocono, este mapa de la paquimetría relativa es muy importante, ¿sí? Independientemente de la parte de la sagital frontal, tangencial frontal, espesor, fíjense que se van repitiendo valores, pero todos los valores se van mezclando porque son todos congruentes. Pero en la paquimetría relativa, estos valores hasta 3 son valores considerados normales, ¿sí? Cuando yo tengo aquí este valor, digamos que aquí tengo 3,9, pero está alejado de mi zona óptica. Entonces digo, hay que ver el propósito también cuándo y en dónde sale este valor. Si es que yo tengo un valor central o tengo toda esta zona en amarillo y me sale un valor de 4 o 5, esta paquimetría relativa me está dando el dato específico de que esa córnea tiene porcentajes de adelgazamiento. Muchas veces en los 4 mapas refractivos me sale todo perfecto, pero me voy a la paquimetría relativa y tengo esa sorpresa. Y uno se queda así como que, ¿y ahora por qué sale ese valor? ¿Tendrá, no tendrá? Entonces ahí vamos nosotros a compaginar con nuestro examen clínico, ¿sí? Que eso es súper importante al momento de interpretar el examen, ¿ya? Fíjense acá, yo puedo jugar con los mapas, ¿sí?
tengo 4 mapas opcionales en los cuales puedo pedir el espesor, puedo cambiar el orden de lo que yo solicito. Fíjense que aquí este paciente tiene una excentricidad, ¿sí? De 1.8, o sea, este es un queratocono, sin pensarlo dos veces. En la parte de la parte posterior también tengo un valor elevado. Me voy al mapa, tengo 489 micras. Tengo aquí un corbatín ya prendido en rojo, entonces estoy frente evidentemente a un queratocono. Fíjense la parte de ortogonalidad cómo está, no hay ortogonalidad para nada, ¿ya? Y la parte de la paquimetría relativa, fíjense, tengo 13.6, entonces son valores como sus colores los van mostrando, son valores que están ya por fuera de la norma, ¿sí? Puedo pedir un mapa de color, ¿sí? También puedo seleccionar aquí las curvaturas sagitales, frontal, posterior, todo lo que yo quiera en una magnitud mucho más amplia. Fíjense todo lo que abarca, ¿de acuerdo? Entonces ahí ustedes, digamos, para lente de contacto vamos a hacer una prueba de lente, entonces quieren ver toda la zona, quieren ver si este corbatín en realidad es más superior o tiene mayor alcance, ¿sí? O sea, va a dar una visión mucho más amplia de cómo van a hacer la adaptación o qué es lo que quieren encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto lo vamos manejando con el criterio clínico. Como les digo, a veces es un poquito complejo sentarse y ver tanta información, tanto número que uno dice por dónde empiezo, qué es lo que hago, pero hay que ir paso a paso, hay que ir conociendo los mapas, hay que ir conociendo la interpretación, los colores súper importantes porque eso les va a dar la pauta a ustedes, pero tampoco confiarse solamente de los datos que son así como les mostré hace algún momento, el rato de interpretar justamente ese recuadro en donde nos dice si es que es queratocono 1, posible, varias opciones que nos da y si resulta que está en blanco y el paciente sí tenía un queratocono subclínico. Entonces, hay cosas que uno va viendo. Fíjense aquí, bueno, importante, aunque ahí en lo personal tengo que decir que el simulador de lente de contacto, pues, eh, es de mucha ayuda a veces para poder hacer una interpretación del fluorograma, ¿sí? Nosotros hacemos un cálculo del flujo aquí. Eh, Puede ser una manera amigable para entender inclusive cómo esperar ver un fluorograma en el ojo del paciente, ¿ya? Eh, el tema de este simulador en Pentacam en realidad se genera un poquito de conflicto de intereses, porque si ustedes ven aquí a mi lado y viene a ser mi derecha, en este recuadro de acá, tengo toda la información del fabricante, ¿sí? Tengo aquí la composición, el radio, la excentricidad, el diámetro del lente. O sea, aquí lo que a muchos no les gustó y es algo que no se lo logró eh, idealizar, es que justamente el fabricante tiene que ingresar los datos en esta parte. Entonces ustedes conocen que a veces los fabricantes de lentes de contacto se manejan mucho con patentes o con datos que son muy así como reservados de cada laboratorio. Entonces no les gusta entregar esa información para ingresarla en la base de datos. Yo he usado esto en un par de ocasiones y en realidad que sí es ilustrativo y me sirve de mucho para poder hacer el cálculo, digamos, de esto, ¿no? Eh, pero de todas maneras puede ayudar a entender parte de la contactología para ir jugando. Entonces yo puedo aquí cambiar la curvatura del lente, puedo ver la excentricidad, el diámetro, entonces todo esto va cambiando al momento de hacer el fluorograma. Entonces yo acá abajo puedo hacer una visualización por excentricidad, por radios sagitales, por fluorograma. Entonces yo pongo aquí cálculo y me sale acá. ¿Sí? Me sale al costado. Si yo quiero calcular, por decir, otra curva base, poner un 750 aquí y le pongo otro cálculo, me va a dar aquí un recuadro con el recálculo con el 750. Entonces, aquí se va a ir tiñendo. Fíjense, tengo bastante fluorograma aquí, acá tengo lo mismo, pero en esta zona no tanto, van cambiando los valores numéricos. Entonces, vamos entendiendo un poquito más este tema, ¿ya? Fíjense, este es un mapa de cámara anterior. ¿De acuerdo? El mapa aquí me muestra la córnea, ¿sí? Tengo acá el cristalino. Acá yo puedo incluso pedir que salgan las marcas de los ángulos. Entonces nosotros en la clínica lo que hacemos de este mapa de cámara anterior, lo adjuntamos cuando el médico nos pide un estudio de glaucoma, ¿sí? Importante porque así nosotros vamos juntando datos.
y vamos dándole herramientas al médico también para que pueda hacer un diagnóstico mucho más completo, más diferencial. Entonces, vamos jugando con todo el conocimiento de los mapas que tenemos en Pentacam. Otro que es muy importante es el Catarata Report, o Preop, si no, me creo que lo puse mal. Pero este cuadro lo que me ayuda es justamente a darme valores de la esfericidad de la córnea, ¿sí? Y de que si la córnea tiene valores que están por fuera de la norma, incluso para la decisión del cálculo del lente intraocular, que viene siendo un lente, por ejemplo, puede ser un lente esférico, asférico, o un lente multifocal. Recordemos que hoy en día ya tenemos la nueva versión de, de Pentacam, que justamente hablábamos la semana anterior, que ya trae el módulo para escleral o para el estudio de la esclera, pero de todas maneras ese módulo no se lo podía adjuntar a cualquier Pentacam. Entonces, justamente estas herramientas se van dando. Ahora, este catarata, justamente en cálculos de lentes intraoculares, me va diciendo si es que yo necesito un lente esférico o asférico, dependiendo de las condiciones anatómicas del ojo del paciente. Entonces nosotros vamos haciendo el estudio, en el caso de, en la clínica, hacemos un estudio comparativo de todos los exámenes y nos fijamos aquí, lamentablemente no se nota bien, no hace justicia la imagen, pero se nota el grado de asfericidad o esfericidad que nos va a solicitar el lente y si tenemos un dato más para poder hacer digamos, el cálculo de que si es un lente multifocal o no. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros nos regimos a este mapa, obviamente, con el resto de información, y vamos presentando estas novedades al médico oftalmólogo. ¿Sí? Recomendaciones para el mejor tratamiento. Si tienes dudas, pregunta. ¿Verdad? Fíjense aquí. Hacemos una valoración completa, integral, de todo lo que vamos teniendo. ¿De acuerdo? No hay preguntas tontas, es lo que yo siempre he pensado, ¿sí? Es importante, o sea, si tenemos dudas, tenemos que ir acrecentando esto, ¿ya? Eh, Vamos a tener una ayuda en el Pentacam para la corrección óptica, para un manejo de lentes de contacto, para el crosslinking, para el cálculo de anillos, para el tema de trasplantes, tanto para información pre como postquirúrgica, súper importante, ¿de acuerdo? Recuerden, toda esta información ustedes la pueden conocer y la tienen que manejar. ¿Para qué? Para que puedan ustedes solicitar los exámenes de manera correcta y oportuna. Casos clínicos. Pues aquí vamos a ver una mujer de 25 años, ¿sí? Sexo femenino. Tiene una RX en uso en ambos ojitos de -4 con 1,25, -3,75 con 1,75, ¿verdad? Su agudeza visual sin lentes es 20/400, con lentes es un 20/20. Tiene una RX de 3,25 con 1,50 en ojo derecho y 3,25 con 1,25. Agudeza visual tenemos 20/20 y pues el autorrefractómetro también nos sale casi muy similar. Y el paciente pues era justamente dirigido para la parte del lente de contacto y tenemos la opción de lente de contacto rígido o blando, ¿ya? Entonces, fijémonos aquí ya en la congruencia de datos. Tengo acá 1,50 en el ojo derecho y acá me sale 1,50. Coincide. Tengo un valor de 0,36 en cara anterior, 0,24 en cara posterior. ¿De acuerdo? Acá hay valores perdón, de XY. Fíjense que aquí tengo un valor por encima de la norma. Lo normal es, si no me equivoco, 0,7. 0,70, acá ya tengo 1,93, entonces digo, qué raro, me voy acá a mi mapa de espesor y digo, claro, del centro tengo un desplazamiento, entonces vamos viendo las formas, los colores, ¿sí? Entonces este paciente, pues con su lente de contacto, ¿sí? Puede ser ahí la elección, unos podrán poner un blando, otros preferirán el rígido, depende. Fíjense que el 8, pues es un 8 que está bastante bien, puede ser casi simétrico, tiene una ligera ruptura de la ortogonalidad aquí en la parte más periférica, pero está bastante bien, ¿ya?
Fíjense que aquí, en el TKC, no me sale nada, todos los valores están en blanco. Quiere decir que este paciente, pues es un paciente normal, una córnea con su respectivo astigmatismo, nada fuera de lo habitual. ¿Sí? Fíjense aquí la paquimetría relativa, tengo un valor de 3, por aquí tengo un 5. Entonces, en este caso, pues si es que el paciente decidiera tomar en cuenta la parte quirúrgica, pues tampoco hay que dejar pasar por alto este 5.1%. ¿De acuerdo? Porque es un dato que al momento de dar la ablación en la córnea, pues nos podría traer alguna sorpresa postquirúrgica. ¿Sí? El ojo izquierdo, fíjense, tenía 1.20, está bastante bien, es muy simétrico. El grosor, pues por ahí no es malo, pero para Pentacam esto ya está fuera de la norma, por eso es del color amarillo. Lo mismo ojo izquierdo, perfecto. No tengo datos aquí, por eso les decía, a veces este TKC puede ser engañoso porque nos dice justamente no hay valor y resulta que por ahí el paciente tiene alguna cosa escondida. ¿Sí? Igual Belin-Ambrosio, que era el cálculo que nos hacía de la esfera perfecta con la esfera de la córnea, entonces nos arroja esto. Acá, pues igual, otro valor por fuera, tengo 3.3 en el centro, no está mal, pero es un tema que nos puede llamar la atención. Luego tenemos otra paciente, 25 años, ¿sí? Fíjense las medidas, sombras normales, esto es importante, en la paciente anterior no lo habíamos especificado, que aquí es donde yo les digo que hay que tomar en cuenta la parte de la valoración de la parte clínica de nosotros, no solamente pedir el examen y decir, no, está todo bien, no está todo bien. Entonces tenemos que ver ante qué córnea estamos hablando. Fíjense que aquí en la curva sagital tengo una córnea que tiene un 8 bastante simétrico, pero aquí en la parte inferior ya me está dando indicios de algo. O sea, aquí ya tengo una parte superior ya un poco más pequeña y está haciendo algo así tipo gota. Me voy acá, tengo 504 en la parte más delgada. Acá en la parte posterior, fíjense que aquí periféricamente tengo valores que no están así tan cerca de la parte central, pero son valores que ya no son como que dentro de los valores normales. Entonces vamos viendo qué tipo de córnea. Fíjense que aquí ella tenía un valor con el autorrefractómetro de 3.25 y 3.50 y su refracción en realidad era menos 0.50, ¿sí? Con su respectivo astigmatismo. El astigmatismo de ojo derecho es de 3.30 y me daba 2.25. Y el eje, pues fíjense que aquí que el eje está a 3 grados, pues tiene 178. Entonces vamos bien. Acá me sale una posible, una sospecha. Fíjense que clínicamente la paciente tenía sombras normales, ¿sí? Pero ya me está dando una alerta, ya tengo un amarillo, tengo por aquí estos valores, van prendiéndose también poco a poco. Me sigue dando aquí un Belin-Ambrosio normal, a pesar de que aquí ya tengo cambios en la parte posterior, ¿sí? Tengo problema aquí, una advertencia en la elevación frontal, que está un poco fuera de la norma. Acá tengo 5.3 en la parte de la paquimetría, nuevamente la forma, la elevación sagital frontal y la tangencial frontal. ¿Sí? El ojo izquierdo, fíjense acá, ya el factor está más inferior, ¿de acuerdo? Tengo aquí un valor en 17. Si yo le hago aquí clic en el cursor en el mismo Pentacam al momento de hacer el examen, me van a salir los valores y lo más probable es que aquí tengo 20, entonces aquí ya hay algo que no está bien, porque está muy cerca de la zona visual. Y acá, fíjense, tengo 503, entonces vamos ya teniendo cambios, ¿ya? Entonces la paciente aquí ya tengo ya un índice KI fuera de lo normal, ¿sí? Estos son valores que a veces uno le cuesta recordar, pero es en base a las 8 milímetros centrales nos va dando la información de la descentración y de los cambios que va teniendo la córnea. ¿De acuerdo? Fíjense acá, igual en la comparación de la esfera, a pesar de que aquí no tengo valores, pues me están dando ya una comparación un poquito fuera de lo normal y el valor de la desviación total pues me dice que está por fuera del valor. ¿De acuerdo? Entonces, ese caso anterior es un caso de un queratocono subclínico. Ese se puede pasar por alto, pero el asunto es justamente ver la valoración, porque incluso la paciente tenía sombras normales. ¿Sí? De igual manera, acá tengo un joven de 17 años, ¿sí? Masculino, sombras normales, nada fuera de lo habitual. Pero fíjense acá, igual la caída de su córnea, pues no es tan regular. Tengo aquí algo medio raro en la parte posterior,
Acá tengo valores que están por fuera de lo normal, un astigmatismo que no es tan alto, pero también aquí coincide de que no siempre el astigmatismo de la RX final tiene que ser exactamente el de la parte del pentacam. ¿De acuerdo? Valores aquí bien, a pesar de que tengo esto, también puede ser por una mala toma, acá podemos tener algo de lágrima, ¿sí? O una buena apertura, a veces esto sale con puntos, sale con un aviso puntiforme, puntitos negros, y es porque tenemos el párpado también invadiendo, ¿sí? Fíjense aquí tengo un valor de 6.5 en el centro, entonces aquí yo ya tengo una sospecha bastante considerable que me llama la atención y digo, esta córnea se está adelgazando, ¿sí? Vamos teniendo cambios. Entonces aquí comparamos datos, fíjense cómo hicimos una comparación de la curva sagital frontal y hay cambios a nivel del ojo del paciente. De la curva más plana a la más curva tuvimos cambios, ¿sí? Entonces podemos ir observando toditos los cambios que vamos teniendo en comparativos, ¿de acuerdo? Bueno, lo mismo pasamos aquí, fíjense igual, el ojito izquierdo tengo un dato, la paquimetría relativa, comparamos, ¿sí? Y vamos viendo cómo este ojo va teniendo cambios significativos. Nuevamente, pues una paciente de 38 años, es usuaria de lente de contacto blando, la forma de su ojito pues no es tan simétrico, el grosor bastante bien, tengo un valor en el límite aquí en la parte posterior, tanto en la cara anterior como en la posterior tengo cambios a nivel de la excentricidad del valor de la córnea, entonces voy sospechando, tengo cambios acá en Y, tengo 1.18 sobre la norma en cuanto al centro de la elevación de la parte de la córnea. ¿Sí? Acá también es una sospecha de queratocono. Fíjense acá Belín Ambrosio ya también me marca, entonces aquí en la parte posterior tengo un queratocono que es David, súper evidente. Acá David, tengo ya otro caso, ¿sí? Ya es una paciente mayor, 47 años. David, ¿me Fíjense, escuchas? aquí estos son casos muy, muy comunes, que a veces nos llegan queratoconos inferiores y son así, de agresivos hasta incluso un poco más altos en las queratometrías. Recuerden que este dato de la córnea anterior es un dato que aquí nos arroja un promedio. Pues al tener el promedio, yo no solamente uso esta información para hacer cualquier cálculo o cualquier interpretación, porque esto es el valor que nos arroja el Pentacam, pero si yo me voy a mi mapa de elevación frontal, acá tengo un valor de 50, ¿sí? Y si me voy a la interpretación de la parte más plana, tengo un valor de 40.9. Si es que yo tomo este punto de referencia, que es el más plano, hacia acá, estamos hablando de que esta paciente tiene 10 dioptrías de astigmatismo. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Pues si tiene 20/20. Eso es imposible. Y encima más le puso blando, está loco. ¿Cómo va a poner un blando con un queratocono de esa magnitud? Entonces aquí va la interpretación. Este paciente inclusive, el día de hoy me llegó un niño de 12 años, más o menos similar a esto, y él en su ojo derecho tenía 20/20, sin corrección, ¿sí? Entonces no quiere decir que tiene que ser exactamente lo que está puesto, por eso la parte clínica tiene que ir de la mano, y aquí sí lo que les digo y les recomiendo es que tengan una buena afinación de su refracción. Ese es el éxito para que ustedes puedan tener un buen resultado para todo tratamiento, inclusive lo más importante que nosotros vemos es en la parte del cálculo de los anillos, porque nos va a dar el máximo de agudeza visual, ¿sí? Entonces, para que el médico sepa cómo va a quedar ese resultado y obviamente para nosotros al momento de hacer una corrección de lente de contacto, pues se lo puede tomar en cuenta. Entonces, a mí me fue bien con el lente blando, su visión 20/20, su queratocono es inferior, el grosor está estable de cierta manera. Fíjense que aquí en cara posterior tengo toda la parte de la ectasia, ¿sí? Entonces, la paciente aquí me arroja, es un queratocono grado 2, pero yo ya tengo que conocer los grados en base a mis queratometrías. Entonces, para decir, este paciente tiene tanto o entra en la escala de 1, de 2, de 3, de 4, ¿sí? Fíjense, el Belín Ambrosio está todo alterado, todo está en rojo. Entonces, el diagnóstico aquí no hay donde perderse, es un diagnóstico de queratocono. El ojito izquierdo es muy familiar, ¿sí? Menos
a lo mejor intensidad que el otro ojo, pero fíjense que igual sigue siendo posterior. Inclusive en la parte, acá no sale el valor en la cara anterior muy normal, pero es porque acá posteriormente tengo el cambio en la córnea. Igual, acá tengo una clasificación de 1 a 2 y pues obviamente aquí el Belín Ambrosio me está diciendo que no hay una simetría en cuanto a la esfera perfecta y que tengo valores por fuera de la norma. Entonces, detectamos, prevenimos, educamos y solucionamos. ¿Sí? Es importante manejar esto, es importante conocerlo, no necesariamente dominarlo, pero sí tener en cuenta que cuando lo necesitemos, sabemos que tenemos una herramienta de esta magnitud y que podemos justamente prevenir inclusive eh, algunos aspectos de pacientes que quieran incurrir en una cirugía y que encontremos una córnea por ahí sospechosa y a la vez también educamos porque al paciente le damos las herramientas para conocer, ¿sí?, su estado refractivo y cómo está la condición de su visión, de sus ojos. No necesariamente tiene que ser un paciente que en el un ojo sea igual que el otro ojo. Recuerden que un ojo es un mundo diferente a pesar de ser el mismo paciente. Y por último, solucionamos. Damos soluciones concretas, soluciones eh, no invasivas, ¿sí? Entonces, esa es la parte importante del manejo en la interpretación de exámenes. Hay algunos datos adicionales que en realidad hay en el Pentacam, que los podríamos presentar, pero podríamos pasar mucho más tiempo de lo que ya estamos. Es un montón de información que uno tiene que manejar, pero creo que es importante manejarla de acuerdo al nivel que tenga cada uno en su consulta. A medida que ustedes van teniendo pacientes más exigentes, pues tendrán la exigencia de aprender más y de manejar otros conceptos, otras diferencias. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias. Espero que hayan quedado conformes con la charla y estamos abiertos a preguntas. Muchísimas gracias, David. Yo tengo 5.820 preguntas para hacerte, pero podríamos pasar toda la noche aquí. ¿Me escuchas? A ver, dame un segundito. Algo ¿Me pasó. escuchas, María José? Ahí sí te escucho yo. ¿Me escuchas? Sí, No, te decía que muchísimas gracias. Súper, súper interesante la charla y decía hace un momento, tengo 5.820 preguntas para hacerte, pero nos quedaríamos como toda la noche. Mientras se van animando a poner preguntas en el chat, primero, nos has hablado del Pentacam, que es una plataforma, pero no es la única, hay más. Exacto. No sé si tienes experiencias con otra plataforma que no sea el Pentacam. Sí, o sea, bueno, dentro del manejo por decirte, bueno, cuando empecé con este tema, pues yo conocí el ISIS, que en realidad era un topógrafo bastante simple para lo que es hoy en día, ¿no? Lo Eh, manejé al ISIS en 1990. Imagínate, o sea, o sea, tú empezaste con el ISIS. Yo lo manejé en el 2007, si no me equivoco, y en realidad que era una herramienta súper buena, entonces, eh, pero para la época, si comparamos, obviamente es tanta información que uno dice, ¿en qué momento tengo todo esto para poder aprenderlo, interpretarlo, o en qué momento aprendí tanta información? En realidad que esto es básicamente una curva de aprendizaje que tú la vas generando con el paso de los años, o sea, ciertamente que ahorita uno va entrando en ese grupo de, de que ya tiene un conocimiento y una interpretación en base a las imágenes, pero interesante manejar diferentes criterios. Manejé por ahí también el Galilei, te digo, me parece bastante bueno, sí, me gusta, hubo una actualización recientemente y tiene bastante información, pero creo que me mantengo con el Pentacam, porque me gusta la parte, es más amigable para la interpretación e incluso para el manejo con el médico, es súper buena, porque para el cálculo de los lentes intraoculares, pues ese es un mundo súper aparte, o sea, súper aparte y hay que tener un dominio no solamente de Pentacam, sino del resto de exámenes que van de la mano. Entonces, pero también, como vimos la semana anterior, pues tenemos el tema ahorita también del módulo de esclera.
Entonces te vas dando cuenta que Pentacam es muy funcional para muchas cosas. Tiene incluso el tratamiento ahorita también para el tema de ojo seco, que va de la mano de la misma fábrica, y tienes también ahora ellos van a sacar el tema también del control de miopía. Entonces, si tú te pones a analizar los beneficios de tener un Pentacam con los módulos o los accesorios, hasta te sale más barato que comprar un solo equipo de una cosa directa, o sea, por decirte, un topógrafo escleral te vale $15,000, el módulo de Pentacam está en 1.500 euros, entonces estás hablando de mucho menos del precio. Entonces creo que sí es bonito también interpretar otros exámenes, otros equipos. Por ahí también manejé se me fue el nombre, no me acuerdo, bueno, ya me viene a la mente y les comento, pero me quedo con Pentacam definitivamente. No, absolutamente. Em, lo que tú decías es muy importante, es decir, no tengan miedo una vez que, sobre todo si están adaptando lentes de contacto, independientemente de si sean lentes de especialidad o lentes normales, vamos a poner entre comillas, pidan estos exámenes. Yo sé que es un equipo costoso, que no todos tienen posibilidad de tenerlos en sus consultas, pero es igual que un médico, ¿no es cierto? O sea, muchas veces yo, por ejemplo, necesito pedir exámenes de laboratorio, exámenes de sangre. No tengo el laboratorio en mi consulta. Entonces tengo que pedir, ¿no? Una analítica sanguínea o una placa de tórax, qué sé yo. Esto es exactamente igual. Ustedes piden, eh, tienen alguien de confianza, en este caso vamos a decir David, pues si no estoy seguro, una llamada telefónica. Mira, David, tengo este paciente que quiero adaptarle este lente en principio y ¿qué me sugieres? Entonces tú, obviamente, puedes dar incluso asesoramiento a tus colegas, ¿no? Es así. Correcto, correcto. O sea, dentro de, bueno, la clínica en sí no es que esté haciendo algún tipo de publicidad, pero la clínica también ofrece a nosotros, si es que de ser posible, podemos hacer el pedido de los optómetras, ¿verdad? Respetando siempre el principio de que el paciente le pertenece a la persona que manda el pedido, ¿no? Entonces, si el paciente, si ustedes el día de mañana quieren mandar a la clínica un paciente y lógicamente hacemos el examen, ese paciente será devuelto al optómetra, el cual nos deriva el paciente y como dice en este caso Fernando, pues lo que hacemos ahí nosotros es una llamada, decir, mira, yo vi esto, vi el otro, ¿te parece si es esto? ¿Tú qué viste? Porque la parte clínica es importante, ¿no? Si en la parte clínica yo no asocio el Pentacam, pues posiblemente me pego una patinada muy grande y cometo un error también. Entonces es importante manejar esos detalles, ¿ya? Los detalles clínicos, como decíamos la semana anterior y que Ariolfo, que justamente me tiene una pregunta acá, nos decía, o sea, son herramientas que nos ayudan a mejorar nuestra parte clínica interpretativa, pero la clínica es fundamental. O sea, si yo tengo un mal resultado clínico, pues estoy dando vueltas en el mismo círculo, ¿sí? Entonces, ahí aprovechando para responderle a Ariolfo, pues la escala que nosotros utilizamos es de 0,25, pero a veces, dependiendo del caso, cambiamos las escalas, ¿no? A mí a veces en la época que daba clases, me gustaba cambiar la escala para esconder el tema del queratocono. Entonces, era como que, a ver, ¿qué hay? No, no hay nada, así. Entonces cambiaba la escala y obviamente tienes un valor mucho más profundo del tema de la interpretación del mapa, ¿no? Carmen Coyahuaso tiene una consulta. David, buenas noches. Un paciente tiene 16 años, tiene sombras en tijera y la refracción es 0,50 con 0,50 por 180. En el otro ojo 0,50 con 0,50 por 45, ¿no? Dice que hay sombras en tijera. ¿Es necesario hacer un pentacam? ¿Cómo estás, Carmen? Pues, a ver, es muy buena tu pregunta porque estos son los casos tradicionales que pasamos por alto. O sea, primero es un paciente joven, ¿sí? Ya tiene sombras en tijera, tienes una refracción baja, pero de todas maneras no deja de ser ya un queratocono porque ya estás confirmando las sombras en tijera. Entonces tú tienes que mandar a hacer el estudio de Pentacam para que, para que justamente tú puedas tener conocimiento en dónde está esa ectasia y lógicamente al ser un paciente joven pues tienes que hacer un monitoreo mucho más ordenado con el paciente para ver si es que hay que hacer algún tratamiento quirúrgico. Porque posiblemente este paciente
se pierda un par de años y de repente regresa con una medida más alta y encima más ya no hay una agudeza visual óptima y resulta que ese queratocono se disparó y ahí ya se nos complicó todo. Entonces ahí el paciente por la edad, pues por ahí por lo bajo, puedes estar pensando en remitir para un crosslinking como primera etapa del protocolo. ¿Sí? Eh, Germán Espinosa, a quien le mando un gran saludo, nos dice, ¿cuál debe ser la diferencia entre Kmax y K2 para que sea confiable la toma? Germán, ¿cómo estás? Qué gusto. Más que la diferencia entre el K2 y K máximo, o sea, te soy bien sincero, yo no me rijo por ese patrón, porque el K máximo te da el promedio. O sea, tú hablas de la ortogonalidad al rato de la interpretación del mapa frontal. Entonces, tú puedes tener valores dependiendo del tipo de queratocono. O sea, el K máximo del lado izquierdo que teníamos en las diapositivas o en los mapas, o sea, te da un promedio y cuando nos vamos al mapa como tal, o sea, tú ya tienes interpretaciones hasta de 15, 20 en relación, pero la ubicación del queratocono es lo que te da justamente la relación, porque también a veces el Pentacam puede como que dar falsos resultados, pero es por la toma también, por la fijación, el ángulo capa, la córnea muy plana, o sea, tienes muchas cosas que te podrían fallar al momento de hacer la interpretación de una toma fiable. Entonces, ahí hay que ver justamente el operador que está haciendo el examen. Normalmente nosotros en la clínica tenemos esa facilidad, ¿no? Que uno está con el paciente, toma al paciente y lo baja. Y si no hay una congruencia, pues siempre hay un optómetra que tiene otra perspectiva, otra arista, entonces dice, no, ¿sabes qué? Me parece que te jalaste las cuadras en esto. Entonces repítele, ponle lágrima. Hay personas que usan alcaíne porque el paciente no puede contener el ojo muy abierto. Entonces hay muchos factores que te podrían tornar la fiabilidad de la toma con el tema, no solamente de las queratometrías. O sea, esa es mi apreciación, ¿no? Diego Reynoso, hola Diego, buenas noches. Te pregunta, doctor, buenas noches, ¿qué protocolo tiene usted en pacientes que presentan nistagmus y fijación excéntrica para realizar la toma en el Pentacam? ¿Qué dice Dieguito? Pues ese es un desafío, porque eso es No quiero ese paciente. claro, ese es un paciente que tú dices, oiga, y encima más es un niño, y dices, ay, Dios mío, o sea, Doctor, eso es lo que me tocaba a mí en la clínica, sufrir con esos pacientes. claro, o sea, esos son pacientes que uno dice, ay, 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 y encima Por más, eso se fue Ibarra, por eso se fue Ibarra. en eso tienes un desafío enorme, ¿no? Porque justamente al momento de hacer este examen, tú puedes proceder, pues, a ver, puedes hacer una oclusión. Buscar un punto de bloqueo no es tan favorable porque lógicamente si tienes un punto de bloqueo muy hacia temporal o muy superior, no es una toma. Entonces tienes que intentar sacar la mejor toma posible. No vas a sacar a la primera ni a la segunda, posiblemente harás varias tomas. Y lo más importante, pues en el momento de hacerle justamente la parte de la fijación, pues tienes que notar a veces, nosotros tenemos el recuadro, ¿verdad? En la parte inferior. Entonces tú tienes ahí el reflejo de las luces sobre la córnea. Entonces, al momento de ver eso, tú puedes guiarte también, hacer ligeros giros de cabeza para tener una toma como que bastante fiable y poder mantener una toma que no te va a salir con una calidad perfecta, pero ahí tú ya vas a ver lo que estás buscando. O sea, ahora, si el paciente es de afuera, pues es difícil, pero de todas maneras es importante también transmitirle eso al médico. O sea, decir, doctor, hicimos este examen, valoramos esto, el paciente tiene el nistagmus, la mejor toma es esta. Eso es en general en cualquier examen que tú lo vayas a realizar, porque pacientes con nistagmus y con problemas de fijación, chuta, es un desafío bastante grande. O sea, es un paciente que uno, por más que intente buscar el quality shot, ok, vas a tener un problema de fijación. Y eso el equipo te lo va a arrojar. El tema es que busques la zona que el médico o en el caso del optómetra quiera ver. Gracias, Doc. ¿Listo, Dieguito? Em, bueno, no hay más preguntas en la sala. Em, Como un resumen, digamos, y lo que ha dicho David es que lo que manda principalmente es la clínica, o sea, la clínica es lo que nosotros finalmente vamos a tomar
cualquier decisión. Y todo esto de que hemos hablado ahora, pues son exámenes complementarios, ¿no? Y se llaman así, exámenes complementarios, anexos. Es decir, no podemos tomar cualquier decisión solamente en una topografía o en un OCT o cualquiera, ¿no? O sea, la clínica es lo que manda aquí. Y luego, pues, bueno, hay en la sala gente que tiene muchísima experiencia. Está Ariolfo, está Diego, está Gustavo Sánchez, está gente que tiene muchísima experiencia, pero también hay gente nueva, ¿no? Y Exacto. como que tú, rompiste un poco el paradigma al presentar dos casos en los que queratocono, sombras en tijeras, sombras irregulares, y al final adaptaste un lente de contacto. Pero, ¿cómo, David? O sea, está todo bien. O sea, ¿por qué? ¿Por qué haces esas cosas? ¿No? O sea, y es así, ¿no? Sí. O sea, bueno, como te dije hace un momento, la parte de la clínica, pues, te lleva a concretar, a cerrar estos círculos al momento de hacer la valoración. No siempre se logra el uso de Pentacam y terminarlo con lentes de contacto. A veces, incluso estando nosotros dentro de la clínica, pues es difícil porque hay pacientes que uno dice, el doctor, le voy a mandar y le pongo la nota y le digo, este paciente es para lente de contacto. Y el doctor te dice, no. Y ahí no hay nada que hacer porque el médico te dijo no, y ese paciente va para otro procedimiento y después veremos qué es lo que pasa. Entonces ahí un poco, pues sí, lo ideal es cerrar el círculo para nosotros, pero como les dije, parte de la presentación, incluso Pentacam es un examen no invasivo. Entonces nosotros recordemos que hacemos métodos no invasivos, ¿sí? Yo puedo adaptar un lente de contacto y si me equivoqué, pues nada, mala suerte, le saco el lente y no pasó nada. O si hago una mala refracción, no pasa nada. Pero si en cambio hago una valoración o me mandan a hacer un examen en el cual me jalé las cuadras al momento de hacer mi examen de Pentacam, el resultado, si es que es quirúrgico, va a ser atroz, va a ser garrafal. Entonces, ciertamente les presenté casos más a la parte optométrica, lógicamente, pero no todos son para lente de contacto, como les dije, anillos. Me faltó algunas diapositivas, me hubiera gustado adicionar, pero estaba bastante información, creo. Pero claro, en el tema de anillos, hoy en día también se hacen cálculos de anillos y los resultados son espectaculares. Para nosotros era un lente de contacto, pero para el médico fue un paciente que dejó de usar sus lentes de armazón y tiene una visión de 20/30, 20/25 con ambos ojos. Y perfecto. Y ese paciente no es lente de contacto. Entonces, saber también hasta dónde llegan nuestros límites. O sea, nuestros límites van también en la parte clínica de acuerdo a la decisión si es que el paciente le pertenece al médico oftalmólogo. Así que eso es importante. Uh-huh. Dos preguntas más y nos vamos. Vale. María Gusta Aguirre, doctor, buenas noches. Me hice el cross y me puse un anillo hace 10 años, pero jamás me hice otro chequeo. ¿Es necesario hacerme revisar o no hay? Porque no hay veces que me da dolor de la parte de la córnea que no me permite ni abrir el ojo. ¿Será consecuencia del anillo o no? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Como nosotros vimos en el mapa de cámara anterior o la cámara de Scheimpflug, yo puedo hacer una valoración de la profundidad del anillo. Recuerden que muchos anillos antes se lo hicieron de manera manual. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar en grupo con el médico oftalmólogo y también ver cómo está el estado visual tuyo, porque son 10 años. Entonces, sí es importante el chequeo. No puede ser que en casa de herrero cuchillo de palo. Tienes que empezar a hacer un control pues de acuerdo a tu rango de edad, a tu cuadro, no sé si tiene que ser semestral, tiene que ser anual, hay que ver los cambios que van presentando tu córnea como tal, la transparencia en la parte de lámpara, si el anillo está bien o el anillo está generando algún tipo de cicatriz, de una cicatriz, o sea, todos esos cambios que pueden ir presentándose con el paso del tiempo, porque también una cosa es la colocación del anillo y en su momento, pero 10 años es importante, o sea, es importante revisar, o sea, hay que hacer un control, mi querida María Augusta. Laura Mora te saluda, dice, buenas noches, un gusto. Con respecto al grado de ortogonalidad, ¿cómo nos indica? Es una referencia para sospecha. Sí y no. Recuerden que nosotros vamos sumando factores en Pentacam, pero la ortogonalidad también puede verse afectada por una mala calidad de lágrima. Y ahí sí, también te puedes pegar un planetazo porque a la final de cuentas
haces tu buena toma y resulta que solamente te concentraste en la ortogonalidad y el resto de valores están por los valores normales y resulta que la lágrima está demasiado afectada y tienes una superficie la cual no estuvo bien hidratada o bien lubricada al momento de la valoración. Hay personas, yo conozco personas que hacen el tema de las topografías, tanto en Galilei como Pentacam, colocando, como les decía, una gotita de alcaíne, con la finalidad de que el paciente abra más el ojo, no tenga un parpadeo constante o no tenga molestias, pero a veces nos olvidamos de la lágrima. Y la lágrima, pues en este caso es fundamental, porque recuerden que su índice refractivo me puede afectar la parte de mi resultado visual. Yo nunca me voy a olvidar un paciente, era una paciente de 45 años, vino a la consulta, le hago el examen visual, 20/400. Fue al consultorio del médico oftalmólogo, salió, le pusieron una gota de lubricante y me veía 20/20. Gracias, entonces ahí nada que hacer. O sea, la paciente yo ya le estaba refiriendo por otro cuadro y no, era un ojo seco severo y la paciente tenía problemas de superficie, tomaba medicación, o sea, todo eso, por eso les digo, la clínica yo creo que jamás va a desaparecer. Todas las herramientas las vamos a tener, pero no desaparece la clínica y ahí el criterio de cada uno pues para el diagnóstico diferencial. Y Miguel Ortiz dice, bueno, tuve un paciente que tuvo una intervención con LASIK por miopía hace unos 3 años y presenta una disminución de su agudeza visual, sobre todo en el ojo izquierdo. Tal vez se puede pensar que es una ectasia post-LASIK. Bueno, esa es una pregunta bien abierta, pero por lo que manifiestas, Miguel, ¿cómo estás? Antes que nada, eh, sí, puedes sospechar, pero recuerden que la mejor manera de concretar una sospecha es con el examen, como dijo Fernando. O sea, yo si voy al médico general y le digo, me pasa esto, listo, exámenes de sangre. Necesito tener el examen en mis manos para poder interpretar, ¿sí? A veces es difícil con pacientes de tanto tiempo tener el examen previo, pero tampoco es de no sorprenderse de que no hay examen previo. Entonces uno dice, chuta, o sea, tú ves, ahí a lo mejor tú ves los patrones de la cirugía LASIK por la ablación, ¿sí? En la ablación tú te vas a dar cuenta cómo fue hecho, si fue hipermétrope, si es miope. Entonces obviamente ya después con eso, con los cambios y la visión y el tiempo, pues podría sospechar. Ahora, es bien curioso esto porque cuando uno ve pacientes que son post-láser, eh, nos asustamos un poquito al inicio porque todos son córneas en tijera o irregulares en su mayoría, pero nos olvidamos que son pacientes que fueron tocados con un láser, entonces su córnea no es regular, ¿sí? No va a ser regular. Así que de todas maneras, importante mandar a hacer un examen de actualización, si es que tienes del anterior, y comparar con el examen que solicitaste para ver. Genial, David, muchísimas gracias, de verdad. Es un gusto para todo el equipo de Vision Class tenerte acá. Ya es tu segunda semana seguida, Eh, eres reincidente ya acá, que nos encanta. Eh, y decirles a todos que este equipo cada vez sigue creciendo más, cada vez somos un grupo más grande de profesionales que estamos a las órdenes de ustedes. Y créame, cuando les digo estamos a las órdenes de ustedes, es así, porque lo que queremos es que la optometría en el Ecuador eh, siga, surja, crezca. Ese es el objetivo principal de, de Vision Class, específicamente de solamente somos nosotros, pues hay muchísima gente que está trabajando en esto. Decirles que hay una charla en el uno que la dio el doctor Herbert Vizcarra, que es también de topografía y eso, que si ustedes tienen la opción de ver esa charla y luego ven esta charla que va a quedar grabada también de David, pues va a ser un complemento muy bueno, ¿no? Obviamente que van apareciendo dudas y más dudas y más dudas, pues todos tenemos esto todos los días nada, luego lo vamos conversando y vamos creciendo juntos. De mi parte, pues nada, David, agradecerte muchísimo nuevamente y María José, te dejo para el final y nos vemos pues el día de mañana para hablar sobre lámpara bendita se me fue otra vez el apellido, con Héctor Velázquez. Héctor Velázquez. Eh, Así que nada, nos vemos el día de mañana.
Chévere, de mi parte, igual recordarles que tenemos creado en Google Classroom y básicamente la idea es que ustedes puedan seguir compartiendo con nosotros sus dudas para poder irlas resolviendo. Entonces, si surgen nuevas dudas o si surgen nuevas preguntas, tienen la herramienta de la plataforma para poder entrar y resolverlas. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a Fernando. Una noche más maravillosa de aprendizaje. Estamos súper contentos de todo el apoyo que hemos recibido para poder continuar con este proyecto. Y nada, nos vemos el día de mañana a las 7:30. Que tengan una hermosa noche. Gracias a todos. Jorge Hernán, Fernando, Majito, qué gusto. Gracias. Gracias, David. Que descansen. Igual. Lo mismo, mil gracias.